Seguimos compartiendo la mañana del 11 junto a ustedes. Estamos en vivo. Han pasado, a ver, no llego a ver, pero bueno, son las 12 menos cuarto. Bueno, mucha gente que se está preparando para almorzar. Nosotros les proponemos recibir al doctor Mateo Fabra, abogado penalista, que como lo hacemos habitualmente nos acompaña aquí en el estudio para profundizar en temas vinculados al Código del Proceso Penal, a la policía, a los delitos, a, bueno, todo esto que forma parte de las conversaciones cotidianas en casa, en la oficina, en el trabajo. Mateo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, un gusto. Muchas gracias. Circunstancias que pueden agravar o atenuar el delito, ¿cómo es? O sea, partimos de un delito X y sobre ese delito puede haber atenuantes o agravantes. Exactamente. Vamos por parte, dijo el cirujano. Lo primero que tenemos que saber es qué es un delito. Un delito es una conducta que está prevista en el Código Penal o en una ley penal y que prevé una sanción para la persona que cometa esa conducta. La persona que haga lo que el Código dice va a ser merecedora de una pena. Obviamente que eso requiere todo un proceso que también está estrictamente regulado, pero termina con una sentencia de un juez donde el juez lo castiga, lo sanciona con una pena prevista en el Código o en la ley penal. Esa pena puede ser de prisión en una cárcel, puede ser una sanción pecuniaria, te obligan a pagar una cantidad de unidades reajustables, o incluso puede llegar a ser una sanción de inhabilitación. A veces se aplican simultáneamente. En definitiva, ese sería el esquema. Una persona que hace lo que el Código prohíbe o que no hace lo que el Código la manda, por ejemplo, en un delito de omisión de asistencia, tú tienes la obligación de realizar una determinada conducta y no la realizas, el Código Penal prevé una sanción. En la aplicación de ese código interviene la Fiscalía, interviene la Policía, interviene el juez que en definitiva, para finalizar ese proceso, dispone una sentencia que sanciona a la persona que violó la ley. También puede ser sancionada mandándola para la casa, haciendo tareas comunitarias, o sea, pueden ser bastante más light las sanciones, ¿no? Obviamente, porque la ley nuestra prevé también algún tipo de sanciones sustitutivas de la prisión. Hasta noviembre del año pasado la prisión era casi preceptiva, quiere decir que se aplicaba siempre, y ahora se aplica en muchas menos ocasiones porque la prisión pasó a ser una medida cautelar, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no? Puede funcionar como una medida cautelar o puede funcionar como una pena. Cuando se está iniciando el proceso, cuando recién se detiene a la persona, se toma conocimiento del hecho, se detiene la persona, se la somete a un proceso, ahí se puede disponer la prisión de esa persona como una medida cautelar, que es la diferencia con una pena. Claro, que esa medida cautelar no es una pena. Que no se va a computar en caso de después la persona sea condenada, se van a tomar ese tiempo ese de día, medida cautelar. Ese tiempo que estuvo en prisión por una medida cautelar se va a descontar de la condena definitiva. Cuando hablamos de una persona que fue formalizada y el juez pidió 180 días de prisión preventiva, es justamente una medida cautelar. Exactamente. El pedido lo hace la Fiscalía. La Fiscalía pide 180 días de prisión para esta persona para mantenerlo sujeto al proceso, para que no se fugue, para proteger también. Por eso se trata de una medida cautelar, ¿verdad? Claro. La medida cautelar lo que hace justamente eso. Lo dice la palabra, ¿no? La cautela. Cautela, protege, cuida. ¿De qué? De que el proceso se pueda realizar conforme a la ley. Entonces, muchas veces la Fiscalía necesita tiempo para hacer la investigación, necesita tiempo para buscar testigos, para buscar una prueba, lo que sea. Entonces requiere un tiempo, depende del hecho, ¿verdad? Claro. Hay hechos que lleva una investigación de un tiempo prudencial y considerable. A veces pasa el tiempo y no es suficiente. Y la Fiscalía pide una prórroga. Eso te iba a preguntar. Y ahí se va sucesivamente, va pidiendo prórrogas y el juez se las va a otorgar siempre que esa prórroga tenga justificación.
no es ni un antojo del fiscal, que tiene que tener un fundamento para pedirla, Claro. y tampoco es un antojo del juez decirle sí, te la doy o no, no te la doy porque se me antoja, no. Ambos tienen que tener un fundamento legal para autorizar o no autorizar esa prórroga de la medida cautelar de prisión. Lo que tiene que quedar claro, que la gente se confunde generalmente, es cuando ocurre un hecho grave que tiene trascendencia en los medios, que se conoce mucho, que se habla mucho de ese tema, y la gente dice, pero miren lo que hicieron, con 180 días ya arregló todo. No, Claro. no arregló nada, salvo que haya sido utilizado el procedimiento, el proceso que está previsto en el Código Nuevo de un proceso abreviado, que ahí sí, cuando el imputado asume responsabilidad, reconoce el hecho y se hace responsable de ese acto, de esa conducta, de ese delito, se llega a un acuerdo entre la Fiscalía y esa persona, por medio de su abogado, obviamente, se reduce la pena, se presenta todo al juez, el juez dicta una sentencia en el día, en el momento, y esa persona pasa a cumplir prisión en la cárcel o la medida que sea pedida por el fiscal. O sea que... El proceso abreviado lo que hace es evitar todo un proceso de audiencias, de control de prueba, arranca después el juicio oral con sucesivas audiencias, hasta una sentencia definitiva por allá. Entonces todo ese proceso se evita cuando el individuo en la Fiscalía acepta haber cometido ese delito y la fiscal, por tanto, la Fiscalía pide al juez que se lleve a cabo un proceso abreviado, el juez dicta una sentencia y queda resuelto ese tema ese día. Obviamente que a cambio de esa actitud de la persona que cometió el delito, la ley lo beneficia haciéndole un descuento de la pena que se merecería, ¿verdad? Hasta de una tercera parte. Por eso es que vemos ahora con frecuencia el uso, la utilización del proceso abreviado, porque le sirve al Estado, que se ahorra juicios y juicios y juicios y juicios y procesos y expedientes y trámites, y le sirve a la persona que cometió el delito porque es un tiempo menos en la cárcel. ¿Y la víctima? Qué linda pregunta. Es la que sale mal parada, porque yo soy víctima y resulta que se acordaron el victimario con su abogado y la fiscalía, acordaron un proceso abreviado, el que me robó, o que me copó, o que, no sé, me cometió cualquier delito, dice, no, me arrepiento, reconozco, sí, estuve mal. Y ya ahí negocian, ¿y yo? Es muy buena pregunta. Este código, nosotros siempre decimos, trajo con respecto a la víctima un cambio favorable, un cambio positivo, en el sentido de que la víctima hoy tiene la potestad de participar en el juicio. Puede pedir prueba, puede pedir lo que quiera. Interviene como una parte más, ¿verdad? Ahora, a la hora de la justa, a la hora sigue siendo lo mismo de antes, digo. A mi humilde entender, la víctima hoy, más allá de participar en el proceso, no puede hacer demasiado. Digo, no. Si hay un acuerdo entre la Fiscalía y el imputado y está ratificado por el juez en una sentencia, digo, incluso el Código no habla de ese tema específicamente. ¿Qué puede hacer la víctima? El Código no lo dice. El Código dice, sí, puede participar del proceso, pedir prueba, tiene los mismos derechos, está en igualdad de condiciones con la Fiscalía y con el imputado. En la práctica, en la realidad, en los hechos, la víctima sigue siendo lo mismo de antes. Digo, para mí, yo no veo ninguna... Seguí siendo víctima, revictimizada. Sigue siendo víctima y la gente también a veces se confunde un poco y dice, sí, yo voy a ir y quiero ir a las audiencias y yo voy a ir porque yo quiero. Resulta que después termina dándose cuenta que todo lo que ocurrió
fue una especie de revictimización que no le sirvió para mucho, porque no pudo exigir demasiado. O sea, no me queda claro eso a mí. Para mí, la víctima sigue teniendo el mismo papel de antes, con la diferencia de que ahora puede presenciar las cosas, pero nada más. Pero Podrá no. pedir una prueba o algo, pero a la hora de cortar la torta va a llevar la misma porción de antes. En definitiva, esto lo que hace es, si se quiere, beneficiar al delincuente, beneficiar al imputado, porque Sí. con una sola declaración de arrepentimiento y de reconocimiento del delito, ya ahí atenúo la pena. Ya arrancamos sacándome de arriba un montón de tiempo en la cárcel de repente, o capaz que sustituyendo la cárcel por una prisión domiciliaria, o en fin. Hasta puede ser. Entonces, da la sensación de que esto es benevolente con el delito y no con las víctimas del delito. Obviamente que sí. Este sistema, comparado con el anterior, es benevolente, es beneficioso para las personas que delinquen. Eso, digo, no es que yo lo diga. Es la la realidad. Es la realidad. Si yo cometo un delito y a mí no se me va a obligar de alguna manera, no se me va a imponer todo un proceso, sino que basta con que yo llegue a un acuerdo con la Fiscalía y en la tarde resolvemos el tema, pero yo me llevo una buena ventajita de ese acuerdo, está beneficiando al delincuente, obviamente que lo está beneficiando. Digo, no lo digo yo, lo dice el código, lo dice la ley. Ahora, hay una pequeña diferencia con el código anterior en el sentido de que, como siempre decimos, el código anterior ya no daba para más. Ya, lamentablemente nadie tenía garantías. Este nuevo código vino a implementar un sistema que lo hizo de una forma muy brusca, muy intempestiva, sin una preparación, sin una adecuación previa, ¿verdad? Si tú vas a pintar una pared, se supone que tienes que lijar la pared, cepillarla, sacarle el polvo, evitar que haya humedades, ponerle algún producto y después recién vas a pintar. Acá vino y se pintó así de golpe y la realidad nos golpeó. Era necesario el cambio, pero me parece que la forma en que se implementó el cambio, un tanto antojadiza me parece también, no fue adecuada. Esto tendría que haber tenido una preparación previa de mucho mejor calidad y sobre todo en cuanto a la información y conocimiento. La gente tendría que haber sabido que esto iba a ocurrir a partir del momento en que se implementara el nuevo código. Y la gente hoy, que pasó un año y 21 días, un año y 20 días, aún hoy la gente no tiene idea de lo que estamos hablando. Quiere decir que no hubo una preparación adecuada para poner en funcionamiento este nuevo sistema. Esto fue aprobado por el Poder Legislativo, ¿verdad? Sí, obviamente. El Poder Legislativo, que en muchos casos quizá no tiene el conocimiento profundo y el manejo fluido y la idoneidad como para dominar todos estos aspectos. De repente, más de un legislador, más allá de que hayan estudiado y se hayan asesorado, pero de repente no tenían un cabal conocimiento del alcance de este nuevo código. ¿Qué opinás? Yo hago siempre un análisis más profundo de eso, porque zorro viejo, conocimiento tienen. Si no lo tienen personalmente, porque hay alguno que no conoce la materia jurídica, tienen asesores montones. Incluso contratan y consultan a gente que sabe derecho, ¿verdad? Han hecho muchas consultas previas a la promulgación de este nuevo Código de Proceso Penal. Ha ocurrido eso también muchas veces con montones de leyes que quieren promulgar, no conocen el tema, llaman a gente que sabe derecho, no me van a llamar a mí, gente que sabe, ¿verdad? Todos los grados 5 de la facultad, gente de prestigio, de renombre, que tiene una imagen y que tiene una categoría profesional muy, muy grande, muy importante. Llaman a esa gente y le preguntan.
incluso esos asesores o esos técnicos que ellos consultan, en muchas oportunidades le han dicho, mire que lo que ustedes van a promulgar es una ley absolutamente inconstitucional. Resulta que a la hora de levantar la mano y votar, se vota igual. ¿Se han votado leyes inconstitucionales? Yo lo he dicho hasta el cansancio, legislativamente somos una vergüenza. Pero yo te iba a decir, digo, ¿cuál es la explicación? Bueno, o sea, que el somos Palacio Legislativo, que los parlamentarios voten leyes que son inconstitucionales. Y la explicación es muy clarita. ¿Cuál es? Es muy clarita. Acá hay intereses de determinados grupos, ¿tá? Sobre todo de los grupos de poder, que lo que hacen es legislar para proteger ese grupo de poder y nada más. ¿Tá? Funciona así, según mi criterio, ¿no? Entonces, no interesa si tú, legislador, si tú, senador, diputado, lo que sea, estás de acuerdo o no. Porque tú vas a recibir una llamada de alguien que te dice que tú tienes que votar. Y que a la hora de levantar la mano la tienes que levantar. Entonces llega el momento y a pesar de que tú saliste hasta en los medios diciendo que eso no se podía votar porque era un mamarracho, porque era inconstitucional, que tú no estabas de acuerdo, que... Voy y levanto la mano. Llega la sesión y soy el primero en levantar la mano. En el Frente Amplio hablaríamos de disciplina partidaria y en otros partidos ¿de qué hablamos? Lo mismo, conducta política. El término es el mismo, es obediencia debida. Aquella obediencia que tanto criticaron. Sí, bueno, obediencia de vida y punto final. Aquellas leyes. De vida. Si me mandaron levantar la mano, yo la levanto. No importa aunque piense distinto. Aunque piense completamente es muy grave, diferente. eso es muy grave. Vamos a hacer un paréntesis con el doctor Mateo Fabra porque está Marcela González en nuestro móvil con Marcelo Biurrum. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Marce. Bueno, como te comentábamos al principio del programa, nos vinimos hasta la ONG Maestra Juana Guerra, este lugar que ya conocemos a través de Canal 11 de Punta del Este, que hace muy poquito estuvimos en la inauguración formal de lo que es el hogar. Y bueno, hay varios cambios y varias información que los televidentes tienen que saber, por eso vamos a hablar con Liliana y con Liliana, pero además está también parte de la comisión directiva aquí que nos acompaña como siempre, porque es un gran grupo de personas que están trabajando. Y bueno, queremos saber por dónde empezar, ¿no? Cambiamos los horarios, extendemos los servicios. Bueno, en realidad estamos con horarios nuevos, con servicios nuevos. Un poco es esa la inquietud que queremos que la población sepa, que tenemos un horario de 24 horas, los 365 días del año, y que el hogar diurno se extiende el horario desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche o a necesidad del usuario, ¿no? Sabemos que es una zona turística, que la gente trabaja, que de pronto necesita más horarios. Bueno, nosotros estamos dispuestos a brindar todo ese servicio. Tenemos el hogar transitorio, que es para aquellas personas que quieren dejar a sus familiares un fin de semana o una semana por cuestiones de trabajo o entre semana un día, que pueden permanecer acá. El hogar está abierto, hay cuidadores, hay personal especializado. Y hay actividades de verano que ahora Liliana les va a explicar un poquito cuáles son las actividades de verano. Realmente ha habido un gran cambio, ¿no? En esta ONG, con muchísimo trabajo y lo que me estás contando no son datos menores, porque realmente se han esforzado durante tantos años. Vamos a hablar con la encargada de este lugar, pero vamos a pedirle a Marcelo que nos vaya mostrando puntualmente uno de los dormitorios, hay varios, pero ya cómo están arreglados y nosotros vamos a ir con vos y nos vas a ir contando entonces estos nuevos datos. Bueno, los servicios de verano que vamos a tener, como les decía Lilian, 24 horas abierto, van a tener 2 veces por semana, van a ir a la playa, van a tener diferentes talleres de recreación, paseos. Queremos hacer mucho énfasis en eso, que en el verano cambiamos, que tenemos talleres de gimnasia, música, jardinería, pero enfocamos mucho a la recreación. Vamos a contar lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, los cuartos totalmente terminados. Sí, ya los cuartos, como ven, están prontos para recibirlos, con todo armado, para los residentes o de estadía transitoria. O permanente. Pero mira, esto está buenísimo, porque, miren esto, Marce, yo les quiero mostrar cómo los esperan, ¿no? Mira, se me complica con el retorno un poquito, pero... Con todo acá, todos los detalles, una canasta con cosas personales, las toallas, o sea que acá hay 3 camas,
hay 3 estantes con las cosas... Me encantó la canastita, ¿no? Porque se preocuparon por todo, hasta por el cepillo de dientes. Realmente, qué gran amor que hay acá. Vamos a salir y vamos a dejar a que Marce también venga con nosotros. ¿Qué podemos nosotros, dormitorio? Mira, el baño. El baño, este baño es bien importante porque es accesible. Exacto. Ya está, tenemos todo pronto. Y bueno, las instalaciones los están esperando. Ya como saben, estamos trabajando de forma diurna. Y bueno, ya tenemos todo pronto y armado para empezar a trabajar de forma transitoria y de larga estadía. Bien, así que, ¿cómo es el procedimiento para que la gente nueva se venga a notar? Los esperamos aquí en el hogar, tenemos toda la información para brindarles, todos los servicios, como le decía Lilian, se hace con el equipo técnico una evaluación, el asistente social, el médico y el psicólogo. Y bueno, y a partir de ahí ellos nos dan el ok de los ingresos, y tenemos todo ya, como te decía, todo pronto para... ¿El horario para que vengan hasta aquí? De lunes a viernes, de 9 a 16 horas, tenemos la administración abierta, los sábados en la mañana. ¿Y la dirección? Y la dirección, Fructuoso Rivera y Simón del Pino. Bueno, y yo no puedo dejar de irme sin saludar a estas 2 grandes mujeres que trabajan permanentemente aquí. Y bueno, están contentos, ¿no? Muy contentos estamos, sí. Estábamos esperando esto y bueno, y fue para lo que trabajamos, para poder... ¿Cuántos años? Yo, 16. 16, un montón de años. Sí. Yo lo decía el otro día cuando vinimos, la emoción que es realmente nosotros que hemos acompañado este proceso es increíble, Mónica. Cierto, la verdad que sí. Estamos muy contentos. Yo me sumo a las palabras de mamá. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, Marcela. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por recibirnos. ¿Algún otro mensaje que quieran decir que no hayamos dicho? El mensaje es de que vengan, así sea para inscribirse o para visitar. Este es un hogar modelo. Para ayudar también. Para ayudar. Este es un hogar modelo único en el Uruguay. No hay otro. Qué lindo. Entonces, es necesario que Maldonado conozca lo que tiene para poderlo promocionar afuera también. Sin lugar a dudas. Muchas Muchísimas gracias. Bueno, Marce, nosotros en un ratito venimos con más información desde otro punto de nuestro departamento y me encanta venir acá, ustedes ya lo saben, y son buenas noticias y qué lindo poder dar buenas noticias. Muchas gracias, Marcela, por esta nueva intervención en vivo del móvil. Estaremos con ustedes dentro de un ratito. Ahora les proponemos hacer una breve pausa y seguimos conversando mano a mano con el doctor Mateo Fabra.